Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. 2 veces a la semana cuando no sacamos especiales especialísimos como el que salió antes de este episodio, en donde tratamos con 3 voces expertas la reforma laboral 2.0. Todo esto como un anuncio para que por favor vayan y lo oigan. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario tiene varios asuntos de crucial urgencia para la vida nacional. Vamos a hacer un repaso de noticias. Este país no da tregua, estamos absolutamente agotados, todos y todas, dementes, intranquilos en medio de la zozobra, pero pues vamos a tratar de hacer un resumen sensato de lo que ha pasado. Después vamos a hablar sobre el caso de Carlos Pizarro, porque la Fiscalía empezó a investigar a Miguel Maza Márquez, en ese momento director del DAS, por el magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M19, y pues bueno, vamos a estar hablando además con su hija, la senadora María José Pizarro. Y después vamos a hablar sobre empresas y conflicto, porque unas declaraciones del presidente Petro acerca de Argos desataron una polémica, porque las empresas se soliviantaron, porque se estaba criticando y diciendo que Argos había participado del despojo, pero después en una nota comprobó que sí era cierto. Y pues no solamente es cierto en el caso de Argos, son muchas las empresas que han participado del despojo de la tierra en Colombia, porque la fuente principal del conflicto precisamente es la tierra en este país. Entonces empecemos. Empezamos este camino culebrero haciendo nuestro repaso de noticias, y para ello contamos con nuestra analista de cabecera, que hace mucho tiempo no venía, porque le estaba dando espacio a otros talentos también rutilantes que pertenecen a la planilla de analistas de este podcast. Pero nos encontramos una vez más y afortunadamente con Claudia Ospina, politóloga, creadora de contenidos para las redes sobre actualidad nacional, y además gran conocedora del fútbol y de la cerveza. Claudia, bienvenida a su podcast. Siempre mejorando la presentación. Excelente. Sí, ya va a llegar un punto en que solo necesitemos meterle música, como una pequeña fanfarria o algún redoble de tambor o alguna cosa. Vamos a empezar, de hecho, con los temas tranqui, y que son pues las cosas electorales. Hay 2 puntas ahí. Por un lado está una nueva encuesta en la cual Bolívar puntea. Es la primera vez que Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico, semiúnico candidato de la izquierda a la alcaldía de Bogotá, porque ahí está también Jorge Enrique Robledo, que viene de aliarse con el centro y con Ingrid Betancourt. Entonces yo no sé si será todavía izquierda, pero igual puntea por primera vez. Entonces, ¿hay qué con las encuestas? ¿Qué ocurre? Con las encuestas ocurren muchas cosas todo el tiempo. Esto hace parte de las dinámicas normales en elecciones, donde también las campañas empiezan a mover sus fichas y a sacar pequeños triunfos durante la campaña con las encuestas que van saliendo. Recordemos que son la mayoría contratadas por empresas privadas, por entes privados, no necesariamente con un interés, pero sí tienen unas medidas y un número de población a la que llaman diferente. Entonces, pues eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque la semana pasada hubo una en la que iba ganando Carlos Fernando Galán y de segundo iba Bolívar, pero en esta última que se conoce, pues el que va punteando es Bolívar y el segundo ya no sería Carlos Fernando Galán, si uno viera la lógica del anterior, sino Juan Daniel Oviedo. Y así seguramente vamos a ir conociendo más, que en el caso de Bogotá no van a dar como una idea tan clara de lo que va a pasar. Yo creo que siempre va a estar uno o el otro punteando, cosa que por ejemplo no sucede en Medellín o en Barranquilla, donde sí hay candidatos que llevan una diferencia altísima comparada con los anteriores y que ya empieza a posicionarlos como los ganadores definitivos, que en el caso de Medellín es Fico Gutiérrez y en el caso de Barranquilla es Alex Char. Pues bueno, vamos a ver, hablando de estrategia dentro de esta observación del mapeo de encuestas y de los sondeos de opinión, está la potencial unión que se está gestando, parece, entre los candidatos de la derecha. De la derecha, salvo Carlos Fernando Galán, ya hablaremos de eso, pero pues se habla de que Rodrigo Lara,
el general Vargas, Diego Molano y Juan Daniel Oviedo, que es el que los está jalando a todos ellos, han decidido que van a hablar para unirse. Sí, y era lo que le decía ahorita cuando estábamos hablando del tema de las encuestas, y es que en Bogotá existen estos cuatro candidatos que se están quitando otros votos entre ellos. Esto es una idea que viene mucho de Miguel Uribe y del Centro Democrático de impulsar que se unan y pues que logren con una sola persona recoger todos esos votos que entre ellos mismos se están quitando. ¿Qué suceda? No sé por lo que le digo, porque es como, imagínese un Lara que quiere obviamente llegar a ser alcalde, decir, bueno, está bien, yo ya no voy, entonces ponemos a Oviedo. Oviedo pues lleva un montón de tiempo haciendo campaña, entonces tampoco lo veo bajándose. Los otros dos puede que sí decidan como dar un paso atrás. Entonces el tema todavía está ahí en veremos, pero si se llegan a unir, sí puede llegar a ser un cambio bastante fuerte para la candidatura, especialmente de Carlos Fernando Galán, que es el más cercano a ellos, porque pues obviamente Gustavo Bolívar representa una cosa completamente distinta. La cosa es que el uribismo en Bogotá siempre la ha tenido muy complicada, ¿no? Y obviamente lo que están haciendo con esa potencial unión, pues es crear una papa rellena en donde en el centro, puro centro, está el centro democrático y el uribismo ahí metido, oculto debajo de una barrera de las propuestas demenciales de Lara, la figura y la presencia como miembro de la población LGBTIQ de Oviedo, y pues Vargas. Entonces sí, hay como ciertas brechas que parecen insalvables, pero pues sería una apuesta un poco más para ver si en segunda vuelta ganan con cara y con sello, ¿no? Si logran quitarle la entrada a segunda vuelta a Bolívar y irse a competir contra Galán, pues se vuelve obviamente una elección de a quien quiere más Peñalosa, porque el resto son muy parecidos. ¿Se imagina que llegaran a ganar? O sea, esto sí sería terrible para el gobierno nacional, porque tal cual usted lo dice, pues definitivamente en un año el gobierno nacional ha perdido todo ese poder que mostró en las elecciones pasadas. Pero pues Bogotá es incierta, es una ciudad que normalmente vota en contra del gobierno nacional, pero no lo veo tan votando por alguien radicalmente derecha. Sí, que no son necesariamente progresistas, pero se pintan como. Exacto, y como que en campaña pueden ser una cosa y terminan siendo otra, pero sí tienen una línea distinta. Vamos a pasar ahora a asuntos que son delicados de muchas maneras. Vamos a hablar sobre las declaraciones de Juan Fernando Petro. Dio una entrevista a la nena Rázola en Los Informantes el domingo pasado, en donde sale diciendo un par de cosas que han hecho noticia durante estos días. Estamos grabando esto el miércoles 6 de septiembre. Y pues el tema es mucho, ¿no? Por un lado está el asunto del Asperger, ¿no? Lo que salió a decir él, esto era una discusión que ya veníamos documentando en este podcast, acerca de pues, la salud de Petro, los reclamos para que se haga un examen y para que exista un diagnóstico de cara al público y bla, 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 y eso pues obviamente nos llama mucho la atención, porque salió a decir pues una serie de cosas que son francamente irresponsables, pero además después dijo otras. Entonces vamos a tratar de contar el cuento en el orden de cómo la gente lo supo o cómo la gente lo oyó. Entonces tuvo la oportunidad de ver la entrevista de, bueno, eso que en Los Informantes hacen pasar por una entrevista con Juan Fernando Petro. No, ahí le fallé porque yo veo poco televisión y lo que veo no sería Los Informantes. O sea, no se me pasaría por la cabeza. Pero sí me enteré del tema por una entrevista que escuché de Juan Fernando en Blue Radio, donde pues le empezaron a hablar sobre sus declaraciones, principalmente de la enfermedad que se supone tiene él y su hermano, y la manera en que un poco salieron a como a ponerlo contra la pared, a decir esto es cierto o no, y usted como en X años sabía eso. Además, él también le preguntaban como, ¿esto en qué año pasó? Y él decía, no me acuerdo. Es que yo no quise decir, o sea, como que también se sentía un poco atacado de lo que había salido en televisión. No sintió que lo habían invitado para una cosa y terminó saliendo otra, un poco como engañado por la prensa de a mí me llamaron para una cosa y terminé hablando de algo que yo no quería hablar y desinformando muchas cosas. Entonces, en eso me quedé, pero usted vaya contando y ahí vamos hablando. Lo que aparece es una declaración de Juan Fernando Petro diciendo que el presidente tiene Asperger. Entonces, ¿cómo se configura eso? Él cuenta que a él en el colegio lo llamó alguna vez el psicólogo del colegio
¿no? Y que había ido su papá con sus dos hijos, es decir, él, Juan Fernando, y Gustavo Francisco, su hermano, el presidente, y que el tipo había dicho que tenían Asperger. El Asperger, que ya no se llama así, es una neurodivergencia o es una de las condiciones que configuran el espectro del autismo. Una de las muchas neurodivergencias, no es una enfermedad, no es un padecimiento, es una condición que ya además ya no se llama Asperger, y entonces ahí nace una de las líneas de drama de estas declaraciones, ¿no? Aparece entonces, no, que es que el presidente tiene Asperger, y entonces se parte en dos, un poco como siempre pasa, diciendo por un lado que pues esa es la prueba, ¿no? De que Petro es un genio, porque es que la inteligencia es superior y por alguna razón entonces hay petristas defendiendo a Elon Musk, eh, no como empieza entonces la cosa de no, pues miren, solamente las personas de inteligencia superior, eso no es necesariamente cierto. Entonces salen y sacan por el otro lado, entonces, claro, es que nuestro presidente es autista, por eso es que es así, y otra gente diciendo no lo defiendan más, que él no, eso no justifica su impuntualidad y su ineptitud, ¿no? Entonces, bueno, en este nivel de sobreactuación, le hacen una entrevista en la mañana a Juan Fernando Petro, y después le hacen otra en Caracol, una en Blue, la que usted oyó, y después otra, en donde él dice que él había contado eso, pero que él realmente pues, no tenía una memoria muy clara, que finalmente era que lo había visto el psicólogo del colegio. Entonces, pues para quienes hayan pasado por un colegio, saben que el psicólogo o la psicóloga del colegio pues lo llama a uno y no es como que tengan una sesión de diagnóstico, ¿no? Entonces lo mira, le dice usted pues tiene esta cosa que de repente su vida social se vio como fruncida, comprimida, bloqueada, lo que sea, usted de pronto tiene esto y su hermano es tan parecido a usted que de pronto hasta él lo tiene, pero digo, no, esto es una cosa dicha al aire, no existe como un diagnóstico, una resolución verdadera de eso. No me parece que exista autoridad suficiente en el poco tiempo en que esto pasó y de hecho la respuesta a eso de Juan Fernando Petro es no hacer nada en absoluto. Y esto pues desata esta discusión, pero entonces él dice, no, pues yo nunca me imaginé que esto fuera a ser un problema. Bueno, entonces hay varias cosas porque dentro de todo lo que aparece hay un trino de Gustavo Petro que es triste, pero al mismo tiempo es muy divertido diciendo, no sé qué le pasa aparte de mi familia con la prensa, ¿no? No entiendo de dónde salen estas declaraciones y en esas él supongo hace la averiguación y le dice, porque el diagnóstico del Asperger solamente existe desde 1994, cuando yo tenía 30 y pico de años, ¿no? Como él ya ni siquiera estaba en el M-19, o sea, es que o sea, ya ni siquiera estaba de guerrillero, ya habían hecho la paz, ya estaba el presidente Samper, o sea, es otra vida completamente distinta. Y además, pues ya no se llama así, bueno, entonces aparece esto. Pero entonces, en la misma tarde del lunes, en Noticias Caracol presentan, aparte de esta entrevista de Los Informantes, lo cual, perdónenme, pues, pero un poco es un descrédito para Noticias Caracol, porque Los Informantes es un formato, por decirlo con un eufemismo, muy particular, ¿no? Y mostrando esto, empieza una respuesta y de inmediato la periodista la corta y un poco termina de responder por el invitado. Suena todo el tiempo música, ¿no? Es una entrevista de verdad muy loca, pues para lo que, al menos para lo que yo en mis hábitos de consumo estoy acostumbrado. Entonces están haciendo esta entrevista y entonces Juan Fernando Petro sale a decir, y ahí se vuelve otro rollo, que él sí fue a las cárceles a ofrecer no extradición, que sí fue a las cárceles a ofrecer no encarcelamiento, que sí fue a las cárceles a ofrecer negociación para que quienes habían estado apresados por narcotráfico, paramilitarismo, exguerrilleros, pudieran quedar con parte del dinero que habían hecho en su vida de crimen a cambio de que votaran por Petro, a cambio de que se decidieran al cambio. Entonces, Juan Fernando Petro dice que eso no fue una negociación. Eso sí sale en la entrevista de Los Informantes. Pero después lo que le ponen diciendo a él, pues describe una negociación, ¿no? Entonces la gente sale y dice, miren, Ricardo Calderón tenía razón, porque un poco lo que hay es una confesión, pero luego sale a decir Juan Fernando Petro en la entrevista en Blue que a él lo descontextualizaron y que editaron la entrevista para hacerlo decir algo que él no dijo, que él realmente no quería decir eso, pero que en los territorios lo que ha pasado es que ellos habían entendido, pero al mismo tiempo, pues ahí está, y está Juan Fernando Petro ufanándose de haber ganado 1,5 millones de votos, lo cual solamente enreda todo, porque al otro día, martes, La Silla Vacía saca en la mañana una pieza que titula La Silla Vacía hizo cuentas y Petro no ganó ni 1 millón de votos en los territorios descritos por Juan Fernando Petro. Entonces, el tipo hace una confesión, pero al mismo tiempo se adjudica un triunfo y queda la confesión, pero el triunfo no. Y ahí todo el mundo, no, es que el pacto de la picota y vuelve lo que fue en un momento una discusión y un escándalo en campaña. Y luego en medio de la entrevista, solamente para ponerle un remate a esto, Néstor Morales le dice a Juan Fernando Petro dos cosas. La primera, pero eso es edición, ¿no? Como si eso justificara, ¿no? Como si uno por el poder de la edición pudiera poner a la gente a decir cualquier cosa, en vez de decirle, pero usted dijo lo que dijo, o no, o entonces cuéntenos qué fue lo que dijo. Y por el otro lado le dice, pero a usted le parece que, porque lo que dice Juan Fernando Petro es, a mí me engañaron, a mí me dijeron que querían hacerme un perfil por mi trabajo por la paz, pero terminó todo volcándose hacia la figura de mi hermano, y Néstor Morales le dice, ¿usted cree que si usted no fuera hermano de un presidente, usted le harían un perfil de cualquier cosa que usted haya hecho? ¿Le harían una entrevista
entrevista en Los Informantes, que pues es despiadado, o sea, raya de verdad con un estereotipo de villano de cómic, ¿no? Es como, pero ¿qué necesidad hay de tratar a la gente como si uno fuera un enemigo de James Bond? Como, estúpido. No sé, me parece una locura eso. Varias reflexiones. La primera, pues bueno, nuevamente Juan Fernando siendo protagonista. Primero, otra vez Caracol, sea Noticias Caracol o el programa que sea, pues de nuevo como sacando cosas muy a la ligera, más allá de que supongamos que usted dice, es que mi hermano, supongamos que usted es hermano de alguien que es un presidente, mi hermano y yo tenemos tal vaina. Ya, listo, saquemos eso como si fuera verdad cuando no le costaba nada al medio preguntar, oiga, ¿usted es autista o no tiene eso? O sea, ¿qué pruebas tiene? No puede quedarse con que es que a mí el psicólogo del colegio me dijo, porque pues todos los psicólogos o lo que vivimos en el colegio, todos puede ser una cosa completamente distinta a la vida que tenemos actualmente. Entonces es bastante irresponsable salir a dar como hecho algo porque obviamente ellos no lo muestran como y parece que esto es, sino que atención, el presidente tiene esto. Y más allá de de la irresponsabilidad también del hermano, es como el medio debería tomarse en serio lo que está haciendo y no volverse lo que se está volviendo, porque no es la primera vez que pasa con Caracol, donde simplemente salen a sacar y sacar información que se vuelven escándalos de días, donde después tienen que salir a decir, no, no, no están así, y todo termina en pequeños escándalos y ya, donde quien se está desacreditando son ellos como medio. Segundo, que uno tenga una condición u otra, sí, obviamente que es importante tener lo que usted decía como atención en conocer la condición de salud que tiene un mandatario, pero eso no significa que eso ya le impida hacer o no hacer algo. Y si supongamos que el escenario sí es que el presidente es autista, pues vemos un montón de comentarios también demasiado discriminatorios frente a una población que ha sido estigmatizada por mucho tiempo, donde se salen a decir cosas sin pensar, donde en las redes sociales lamentablemente se vuelve el tema del día, donde todo el mundo hace chistes o critica, y las personas que de verdad sufren esto o viven en esta condición, pues son las que quedan volviendo a sentirse mal porque han vivido mucho tiempo como sintiéndose distintos. Y eso es algo que deberíamos evitar, especialmente cuando hablamos también, tuve la oportunidad de estar cerca de personas que tienen hijos en estas condiciones y sentían ese pánico de papás de por qué están tratando así a las personas que tienen algún tipo de autismo si eso no significa que sean impedidas para algo. Y la mayoría de las personas que tiene una condición del espectro, que cabe en el espectro autista, sufre más la estigmatización de lo que llega a sufrir en cualquier momento de su vida por su propia condición. Entonces, vale la pena una vez más hacer el llamado para que el discurso capacitista pueda rescindir, ¿no? Echarse para atrás y acabar, salir de nuestra conversación pública. Pasamos a temas no menos alegres, pero un poco menos densos y también mucho menos ridículos. Y vamos a hablar del caso de Dylan Cruz, porque lo que se presumía como una cosa resuelta a la luz de el sistema judicial, porque a la luz de las investigaciones ya se había visto una de 070 que mostraba pues que si existía una intención. El caso es que aparece que hay una prueba de que el teniente que le dispara a Dylan Cruz o que impacta a Dylan Cruz con un arma de menor letalidad, sí le apuntó con la intención de herirlo. Y esto pues cambia obviamente cualquier cosa y ahí la fiscalía se tiene que ver en la obligación de cambiar la investigación en lo que va. Exacto, es que el tema es que cuando sucede todo lo de Dylan Cruz, que fue bastante fuerte en las protestas y al momento en que él muere, es que la defensa dice que el capitán Manuel Cubillos no apuntó hacia él, sino que por defenderse y por sacar o hacer que la gente se alejara, disparó como hacia alrededor, o sea, como hacia, apuntaba hacia muchos lados. Y la fiscalía, pues, dijo, sí, esto es cierto, y quedó así. Y unos científicos británicos, o sea, imagínense, tienen que venir de otro lado a hacer el trabajo que deberíamos estar haciendo acá. Se tomó el trabajo de recapitular 200 millones de puntos de la cámara, o sea, reconstruir todos los movimientos
para darse cuenta que efectivamente sí le apuntó a él. O sea, no fue una cosa deliberada donde simplemente yo disparé hacia muchos lados y lamentablemente le di a uno, sino que apuntaba hacia Dylan. Y ahí ya cambia completamente todo, pero pues lo lamentable es eso, que tengan que venir personas de otros países a hacer ese trabajo y a tomarse estos casos en serio, que pues especialmente en este, pues sí muestra la necesidad que tenemos de justicia en momentos como las movilizaciones sociales, donde muchas personas han sido víctimas de la fuerza pública y por muchos discursos de los gobiernos que ha habido, etcétera, pues se termina como culpando más al que sale a marchar que a la persona que hace parte de la fuerza pública. Entonces, por lo menos vienen otros a darnos esta muestra de verdad que esperemos pues saber en el proceso cómo lo toman y cómo sigue el curso. Sí, pues Forensic Architecture tiene un trabajo, tiene una historia de trabajo aquí en Colombia, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad hicieron una exposición acerca de el despojo de tierras y la desaparición forzosa en el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hacen una reconstrucción del trabajo de la prensa frente al despojo de tierras en el conflicto armado colombiano, pero además de eso tienen muy bien documentado y participaron de una investigación que también mostró las imágenes que demuestran que Lucas Villa fue asesinado de forma aleve, es decir, que estaba planeado asesinar a Lucas Villa en Pereira. Entonces, pues es un poco un episodio más de un trabajo juicioso que se ha venido haciendo y también hay que decir que Forensic Architectures tiene miembros colombianos, o sea, hay gente que ha hecho el vínculo y que también obviamente estos investigadores vienen o se conectan con Colombia gracias a que hay también connacionales en su equipo. Sí, eso ahí está y pues está simplemente recomendarles que visiten Forensic Architecture. Nosotros vamos a buscar una entrevista con ellos, con Forensic Architecture, para hablar bien de la reconstrucción del caso de Dylan Cruz en el paro de 2019, pero ya que estamos hablando sobre estigmatización contra la protesta, me gustaría que habláramos sobre el pequeño rifirrafe que existió entre Jennifer Mojica, ministra de Agricultura, y Luis Carlos Vélez, director de la FM. Un decreto que está por salir, sobre el cual ya después trataremos más extensamente, en donde se llama a la movilización campesina para las asambleas populares campesinas de cara a la construcción de, y creo que esta debería ser la noticia, una reforma agraria integral en Colombia. Exacto, pero la noticia no es esa. La noticia, de hecho, la FM la titula como Minagricultura Jennifer Mojica no responde a preguntas de la FM y hace graves señalamientos. Usted me puso un audio maravilloso de 5 minutos porque yo no he escuchado esta entrevista, pero lo definitivo de esta entrevista, las conclusiones al final es que terminamos en una pelea entre un periodista y una persona que haga parte del gobierno nacional donde nunca se habla del tema que debería hablarse. O sea, nunca se tocó, o sea, verdad fue una entrevista de menos de 5 minutos donde nunca se habló de nada del tema principal, sino siento que tal vez como usted lo dice, puede ser o algo que él no tenía la intención de hacer, lo que sea, pero pareciera como si él no estuviera escuchando lo que ella hablaba y después le sale a preguntar de nuevo como atacándola, pero sin, o no le pone cuidado o ya tiene muy preparado el libreto y no sabe, como ya le está respondiendo algo en lo que le está dando la razón, ya no sabe qué hacer, entonces termina igual preguntando por preguntar, pero pues sí es importante que en estos espacios donde los ministros sacan tiempo, porque es que al final estás sacándole tiempo a una persona que seguro tiene un montón de cosas que hacer, pues como medio logres por lo menos tocar el tema de manera, o sea, que la persona que está escuchando entienda el tema, pero no que se vuelva una pelea donde simplemente es hacer quedar mal al gobierno, donde la persona ni siquiera tiene tiempo de explicar, donde no está siendo escuchada y donde se termina en esto, en una pelea de no entendí lo que usted me dijo, yo tampoco, entonces simplemente él dice se acabó la entrevista y ya. Sí, de acuerdo. Creo que lo más lamentable es que en el debate ideológico también se pueden dar herramientas en contra, es decir, el hecho de que yo esté de acuerdo con muchas cosas del gobierno no hace que me guste necesariamente el gobierno
y al mismo tiempo entiendo cuando una persona que está en desacuerdo está buscando dar herramientas argumentales para quienes están del otro lado, que por lo pronto, ¿no? Y antes de que se vuelva un asunto de vida o muerte, pues es simplemente una condición humana muy común en las democracias liberales y es que la gente pues está en desacuerdo, ¿no? Para eso tenemos el sistema de gobierno que tenemos. Y terminamos con un punto pues que es noticia importante y es que se emitió desde la Corte Suprema de Justicia una orden de captura con circular roja por tratarse de alguien que está por fuera del país contra Arturo Char, cantante y expresidente del Congreso de la República. Claro, ante todo cantante y posteriormente ex senador de la República, expresidente del Congreso, y esto por compra de votos, en el mismo caso por el cual está apresada la excongresista Aida Merlano, la archifamosa excongresista Aida Merlano. Ahí, de ahí, ¿qué podemos sacar? Sí, es que todo empezó cuando la Corte lo vinculó formalmente en una investigación penal por la presunta compra de votos por todo este tema de Aida Merlano, y él renuncia a su curul. Esto fue el 6 de febrero de este año, donde ya pues la curul, que es del partido Cambio Radical, pues la ocupa otra persona que se llama Carlos Julio González. Arturo Char tiene además nacionalidad de Estados Unidos, porque no lo tengo claro, no sé si es que nació allá o qué, pero pues él decidió irse a vivir allá. Decidió irse a vivir allá y pues bueno, él allá seguramente pues haciendo por fin música, porque realmente es una persona que yo creo que obligaron a hacer política, tanto él como Alex Char, que es el actual candidato nuevamente a la alcaldía de Barranquilla, pues son hijos de una, o sea, vienen de una familia política donde prácticamente les dicen o hacen política, punto. Pero pues nada, acá ya la hacen una orden de captura para que siga, pues tenga que venir al país y siga con el proceso. Y acá lo que viene es ver qué tanto impacto realmente puede llegar a tener esto en la candidatura de Alex Char y pues en Cambio Radical como tal, en cómo se ha configurado Cambio Radical y el poder que puede llegar a seguir teniendo en el Atlántico, que en países diferentes y con otra forma de política seguramente podría tener consecuencias. En este a corto plazo no lo veo tan real, teniendo en cuenta que Alex Char lleva además como una ventaja de 70% de probabilidad de ganar. O sea, no es una cosa que esté como medianamente cerca a otro candidato, sino que se lleva a raza, pues. Pero sí puede haber unas consecuencias a largo plazo en temas de la curul que tiene ahorita Cambio Radical. Se puede haber pues un tema de silla vacía donde simplemente la pierda porque se demuestra que se logró con irregularidades. Puede suceder algo con Alex Char, obviamente que lo van a vincular a la investigación, es imposible que no esté vinculado. Además, teniendo en cuenta, recuerde todos los chats que se conocieron de él con sus conversaciones con Nadia Merlano, que se me acaba de olvidar el chiste que él decía, te amo, bueno, no sé. Y entonces, si llegara, por ejemplo, a ganar la alcaldía y sigue la investigación, pues es muy probable que también pues, no pueda terminar su periodo. Bueno, existen muchas consecuencias a largo plazo, pero a corto plazo es poco probable que pase. Estamos a menos de 2 meses de elecciones y seguramente pues él terminará ganando las elecciones. Y pues lamentablemente estamos hablando de una familia con muchísimo poder político, entonces si llegara el caso en que a él lo van a investigar, etcétera, seguro ponen a alguien de su mismo clan y terminará todo como en manos de aparentemente de terceros, pero siguen siendo ellos los dueños. Entonces, pues esperemos, recordemos también para la gente que tal vez no lo tenga claro, es una familia que no solamente tiene ese poder político, sino mediático y en el fútbol, son dueños del Junior, son dueños de Olímpica, los almacenes de cadena. O sea, tienen muchísimo poder en demasiadas líneas y pues eso ya los hace un poco invencibles en la costa atlántica. Sí, bueno, vamos a ver eso finalmente en qué termina. Solamente ya para cerrar, quisiera saber rápidamente de qué va el asunto entre la Fiscalía y Marisabel Urrutia, exministra del Deporte. Bueno, esta sí es noticia así como de último minuto.
porque se conoció hoy, y es que la Fiscalía acusó a la exministra María Isabel Urrutia por presunta contratación irregular, y en los próximos días también la Corte Suprema va a adelantar una audiencia en su contra por este mismo caso. Recordemos que cuando ella salió del Ministerio del Deporte, que salió en conjunto con otros ministros, pues puntualmente con ella sí se habló de que había un aumento en los contratos que ella estaba haciendo, y que esto podría volverse algo irregular y de investigación. De hecho, ella, voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo de las fechas exactas, pero supongamos que la sacaron, no sé, el 2 de febrero, entonces ella anunciaron que el 2 de febrero no estaba, pero se quedó, no sé, hasta el 25. Durante esos días que estuvo todavía en el poder, hubo un aumento de los contratos que se adjudicaron, de la firma, etcétera, y pues ese periodo en el que ella estuvo entre que anunciaron que se iba y de verdad se fue, pues se volvió ese tema de investigación, que es lamentable porque pues ella, para muchos siempre ha sido recordada como una de las personas más importantes en el deporte en Colombia. Aunque ya también había estado en el Congreso, pues salió como muy normal, o sea, sin ningún escándalo, pero acá sí ya se vuelve una investigación penal donde pues puede salir muy mal y donde terminará dañando su imagen, que pues tampoco era la idea seguramente del presidente cuando la nombró en este cargo. Y pues también lamentable para el deporte porque pues ella se había vuelto un poco esa promesa para muchos deportistas de tener a una figura como ella en la cabeza y que conociera de verdad las necesidades que tienen los deportistas, pero pues terminó muy mal y esperemos a ver cómo sigue la investigación. Bueno, esperemos a ver que exista finalmente conclusiones, a ver si podemos algún día tener algo cercano a una justicia efectiva. Claudia, muchísimas gracias por este repaso exhaustivo que emano de noticias, pero bueno, ahí estaremos poniéndole el pecho a la atribulada realidad nacional. Sí, sí, sí. Ahí estaremos pendientes de todo lo que sucede, y también en el próximo episodio hablaremos un poco también del Congreso, que se ha movido bastante. Continuamos con Capital Político. Toma la batuta el señor Juan Pablo Conto. Bueno, más de 30 años después de los hechos, la Fiscalía anunció que abrió una investigación formal en contra del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el general en retiro, Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el homicidio del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, ocurrido el 26 de abril de 1990 en un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. La Fiscalía argumentó que las pruebas apuntan al esquema de seguridad de Pizarro, que era candidato por el M19 a la presidencia, el cual se fue debilitando progresivamente y modificando días antes del crimen de manera intempestiva y sin consultar al dirigente político. Este debilitamiento del esquema habría facilitado el actuar del sicario que le disparó en el avión y lo mató. Para hablar de este tema estamos con la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro. María José, ¿cómo está? Bienvenida a Capital Político. Hola, un abrazo para ti, Juan Pablo, para toda la gente que sigue y que ve Capital Político, un gran abrazo. María José, ¿qué sucedió para que por fin, más de 30 años después del hecho, se abra formalmente esta investigación contra el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez? Pues bueno, nosotros, como bien es sabido, llevamos muchos años buscando, trabajando. Yo he dedicado muchos años de mi vida no solamente a reconstruir la figura de mi padre, sino por supuesto también y a reivindicar su figura, sino también a luchar contra la impunidad. Pues bueno, nosotros hace décadas veníamos solicitando a la Fiscalía que investigara la presunta responsabilidad del general Maza Márquez, en dos sentidos. El primer sentido, pues por supuesto, era por acción, porque se dieron unos cambios repentinos en el esquema en el último momento y sin previo aviso al candidato, es decir, a mi padre, y por el otro, por omisión, es decir, porque no se investigó a fondo y porque inmediatamente recién sucede el asesinato, lo primero que hacen es salir a señalar que había sido Pablo Escobar. Nosotros, pues por supuesto, exigíamos que se investigara a fondo antes de salir con señalamientos, digamos, apresurados.
Efectivamente, esta teoría de que había sido Pablo Escobar se mantuvo varios años. Nosotros seguimos durante todo este tiempo exigiendo que se hicieran investigaciones a fondo. La única condena que hay por el caso es contra los hermanos Castaño, pero a raíz de las declaraciones de Carlos Castaño en su libro y no porque se hiciera una investigación mucho más a fondo y mucho más profunda. ¿Qué sucede? Pues efectivamente a mi padre le hacen un cambio en su esquema unos días antes, entra una persona nueva al esquema que además venía, que no era una persona de confianza, que llegó en los últimos días a este esquema y esta persona fue la persona que ultimó al sicario eh, digamos, esta persona de seguridad, este escolta del DAS, estaba a puertas de recibir una condena y fue dejado en libertad por vencimiento de términos, es decir, por inacción de la fiscalía. La fiscalía no hizo absolutamente nada para evitar que esta persona saliera libre cuando ya estábamos a puertas de que se leyera una sentencia. Y pues por supuesto ahí hay todo un patrón de responsabilidad que ha venido estableciendo la Fiscalía General de la Nación y el juzgado, pues era quien tenía que emitir la sentencia. ¿Qué sucede? Pues bueno, que se dan esos cambios repentinos, que hay un debilitamiento del esquema, a pesar de las múltiples amenazas, a pesar de que unos días antes había sido asesinado, un poco más de un mes, Bernardo Jaramillo Osa, había sido asesinado el 17 de marzo y antes había sido asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, sin contar pues obviamente los candidatos presidenciales que habían venido siendo asesinados desde principios de 1989, José Antequera, Jaime Pardo Leal, en fin, esas son las responsabilidades. Nosotros recibimos esta noticia, digamos, responde a una inquietud y a unas solicitudes que se habían hecho hace ya varios años y por fin pues la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, pues bueno, decide dar este paso. Recordemos que el Maza Márquez está ya vinculado formalmente y ya ha sido, si no estoy mal, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Precisamente, María José, sobre un último aspecto que toca, ¿qué significa tanto a título personal como para la memoria histórica del país que se abra formalmente esta investigación? Pues bueno, lo primero, hay toda una responsabilidad del DAS en hechos que cambiaron la vida de nuestro país, que conmocionaron la vida nacional en los años 90 y esas responsabilidades aún están pendientes de estar definidas. Estamos hablando del asesinato sistemático de líderes de la izquierda en nuestro país, no solamente de candidatos presidenciales, también de congresistas y de distintos líderes que estaban y que debían ser protegidos por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Por supuesto que ahí hay toda una serie de implicaciones en las directivas de aquella época, precisamente por el debilitamiento de los esquemas, por haber actuado de manera concertada en nuestro criterio con fuerzas paramilitares para poder llevar a cabo estos asesinatos, es decir, no se protegió la vida, no se protegió la integridad y al contrario, nosotros consideramos que en muchos casos se actuó de manera mancomunada y se facilitaron estos asesinatos y por supuesto aquí la responsabilidad de Miguel Maza Márquez debe ser mayor, puesto que él era el director del departamento administrativo. ¿Qué implicaciones tiene para el país? Pues por supuesto conocer la verdad, no la verdad que nos han contado, no la verdad que ha sido narrada, no la verdad de ir limpiando responsabilidades, sino todo lo contrario, saber qué responsabilidades tuvieron, cómo actuó el Estado colombiano y eso pues por supuesto nos permite avanzar en la reconciliación y en construir una verdad nacional donde además líderes políticos de izquierda puedan ser reivindicados, reconocidos y además incluidos en las narrativas de la historia nacional. Es que es increíble, pero fíjate tú que algo tan sencillo como un monumento, no existe un solo monumento a líderes de izquierda en nuestro país. No existen reconocimientos sociales más allá del reconocimiento que hace la gente, que aún guarda en la memoria
a estas personas, pero en la narrativa oficial no existen reconocimientos y tampoco existen responsabilidades. Hasta que no existan esas responsabilidades es muy difícil que el país pueda reconciliarse, que podamos profundizar en la democracia y en el reconocimiento del otro. Nosotros tenemos un conflicto excesivamente largo y dar pasos de justicia, de verdad, pues por supuesto nos lleva a la posibilidad de paces sin retorno y de construir una nación en la que definitivamente todas y todos podamos hacer parte y ser reconocidos. Y a título personal, María José, pues porque han sido muchos años de espera, digamos, a que se den este estilo de pasos. Pues mira, yo tengo un sabor agridulce porque el caso estuvo básicamente quieto durante décadas, ¿sí? Y solamente hasta que yo asumí el caso como parte civil y empezamos a hacer toda una presión jurídica con el grupo de abogados que me acompaña de la Comisión Colombiana de Juristas, solo hasta ese momento el caso empezó realmente a funcionar y la Fiscalía ha utilizado durante todos estos años, ya son 32 años, diferentes estrategias dilatorias. En primer lugar, poner el caso con fiscales que tienen sobrecargas, que tienen 20, 30 casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, lo que por supuesto ha impedido que se pueda actuar con eficiencia. Este paso del tiempo ha sido el peor enemigo porque mucha de la gente que tal vez conocía verdades o fue extraditada o fue asesinada y digamos esos testimonios, esa investigación que no se hizo a tiempo, pues por supuesto jugó en contra de la verdad, de poder avanzar en términos de justicia. Finalmente tenemos el caso con un fiscal después de unas solicitudes insistentes que hicimos de que el caso fuera asumido por un solo fiscal que pudiera avanzar y finalmente este caso le fue asignado al fiscal delegado Mauricio Ponce, que tenía este y el caso por el asesinato de Bernardo Jaramillo, que tiene patrones comunes. Esa fue una solicitud expresa que hicimos con los familiares del candidato de la Unión Patriótica asesinado. Y de repente cuando llega el fiscal Barbosa, una nueva estrategia de impunidad, este fiscal es relevado de su cargo durante la pandemia, es enviado a Guainía y después al Chocó, después de una insistencia de 2 años. Finalmente se le devuelve el caso al fiscal delegado, que era el único que avanzó. Lo que él hizo en esos 5 años que tuvo el caso es lo que no hizo la fiscalía en 20 años. Y de manera inexplicable lo relevan del caso, siendo que estaba presentando avances, lo envían al Chocó. Ahora, después de una insistencia de 2 años, vuelven a entregarle el caso, pero el fiscal permanece en Chocó, es decir, tiene que atender todas las graves violaciones a los derechos humanos en Chocó y, por supuesto, eso no le permite actuar con eficiencia cuando además no ha contado nunca con el cuerpo técnico ni con los recursos suficientes para poder avanzar, cosa que sí tuvieron otros casos, fíjate. Otros casos como el de Luis Carlos Galán sí han podido avanzar porque contaron con un poco más. Por supuesto que la impunidad alrededor del caso de Galán también es injustificable, pero no se ha actuado con equilibrio entre los casos de los líderes de izquierda y otros casos también graves como los magnicidios políticos contra los líderes de izquierda. Así que por fin llega este fiscal delegado, fíjate, inmediatamente empiezan actuaciones como esta de Miguel Maza Márquez, empieza a avanzar el caso, pero lo que necesitamos es que el fiscal esté aquí dedicado al caso y que pueda avanzar, porque fíjate lo que sucedió con el escolta del DAS, que por vencimiento de términos es liberado, no porque se probara su inocencia, sino porque la fiscalía no actuó en esos 2 años, por supuesto en estos años, desde que el fiscal fue removido del caso, llegó otro fiscal que no conocía el caso, que tenía que leer más de 20 libros, que además nos pidió copia porque no los tenía inexplicablemente o no accedía completamente al expediente. Entonces son todas unas estrategias dilatorias de impunidad cuando frente a casos que son de interés político del fiscal se actúa con total contundencia. Así que nosotros sí le seguiremos exigiendo al fiscal general de la Nación, hoy al fiscal Barbosa, pero también a la Fiscalía como institución que deje esas estrategias dilatorias y que permita avanzar. Así que recibimos la noticia, porque era algo que esperábamos hace
décadas, pero creemos que la Fiscalía tiene que actuar con muchísima mayor rigurosidad cuando han pasado 32 años y lo que no queremos es que se repita la historia de Jorge Eliezer Gaitán, que nunca se supo quiénes estuvieron detrás de su asesinato. Sobre un aspecto que mencionaba ahí María José, ¿a qué verdad histórica nos permite acercarnos este episodio de lo sucedido en el país durante esos años? Porque mencionaba pues que hay similitudes entre el caso de Bernardo Jaramillo y el de su padre. Entonces, ¿a qué verdad es la que nos permite acercarnos, digamos, este caso de una manera como estructural en términos históricos de lo que sucedió en ese periodo de tiempo en Colombia? Pues que no estamos hablando de la actuación autónoma de ejércitos de autodefensa, ¿sí? Que nos permite esclarecer qué implicaciones tuvo la creación de autodefensas en nuestro país, cómo estas autodefensas fueron mutando a realmente estructuras paramilitares aliadas con el Estado colombiano para exterminar una forma de pensamiento en nuestro país, no solamente para despojar campesinos que lo hicieron, despojadores de tierras, para asesinar y perpetrar las masacres más graves con connivencia con fuerzas, con agentes de las fuerzas militares y de las fuerzas del Estado, sino que además hubo un plan sistemático por exterminar a la izquierda colombiana y al progresismo colombiano, y que lleguemos a la presidencia de la República 40 años después de que iniciara esta concepción de enemigo interno que ha regido en nuestro país y que ha permitido las grandes violaciones a los derechos humanos y los años más degradados de la guerra en Colombia, pues por supuesto nos permite construir un relato distinto de nación, reconciliarnos, reconocer al otro, reconocer que no estamos hablando que cada vez que tú señalas a alguien, eso puede tener implicaciones en su vida, en sus comunidades. O sea, que lo que ha sucedido en nuestro país no solamente debe ser reconocido, reparado, sino que además en términos históricos tiene que ser digamos, tiene que permitirnos construir una narrativa como nación completamente diferente. Esa es la única forma en la que vamos a poder encontrarnos, en la que vamos a poder reconciliarnos y construir unas nuevas páginas. Si no, sencillamente estamos condenados a ciclos y a ciclos de violencia porque seguimos en ciclos y ciclos de exclusión y de no permitir que existan distintos pensamientos en nuestro país. Así que yo creo que hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Tenemos la Constitución de 1991, que fue un avance importantísimo. Tenemos distintos procesos de paz que han tenido frutos muy importantes para nuestro país, pero también siguen siendo asesinados los firmantes de los acuerdos de paz, siguen siendo asesinados líderes y lideresas sociales en nuestro país. Seguimos en un proceso de violencia degradado, además de violencia urbana, y además nos permite entender los impactos que ha tenido una lucha fracasada contra el narcotráfico en la que se han invertido más de 80 billones de pesos en nuestro país para que sencillamente sigamos siendo un país productor, para que sigamos viviendo y padeciendo las consecuencias de esa guerra fracasada y de una violencia completamente desmesurada sin que podamos abordar nuestros problemas, el narcotráfico que ha sido la gasolina de la guerra en nuestro país, para escribir unas páginas diferentes. Así que yo sí creo que en términos actuales y de nuestra propia visión de nuestro país, pues por supuesto todos estos hechos tienen que ser develados. Y por último, María José, bueno, se abre entonces formalmente esta investigación contra el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, que sigue en el proceso. Pues bueno, esperamos que se resuelva la situación del escolta del DAS, Jaime Ernesto Gómez, para saber que el juez pueda determinar su responsabilidad. Esperamos que esa libertad por vencimiento de términos realmente no tenga implicaciones desastrosas dentro del proceso. Esperamos que se avancen las investigaciones contra el general Maza Márquez, pero también contra altos directivos del DAS, que por supuesto tuvieron implicaciones. Esto, no, digamos,
que se investigue a Miguel Maza Márquez no exime la responsabilidad de investigar a otros y por supuesto de hablar con distintos jefes paramilitares que tal vez tengan verdades alrededor del caso por el asesinato de mi padre y a quien nosotros esperamos la justicia pueda citar y que ellos puedan por fin, como no lo han hecho nunca, otorgar también algunas luces si tienen algún conocimiento en relación con quienes decidieron. Nosotros lo que esperamos no es saber quién asesinó, eso ya lo sabemos, no esperamos conocer el nombre del gatillero, ya lo conocemos, esperamos conocer el nombre de quienes tomaron la decisión de que 3 candidatos presidenciales, 2 de izquierda, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, fueron asesinados. Es que recordemos que hace la semana pasada también se sabe que en el caso de José Antequera, también candidato presidencial de la Unión Patriótica, él no fue asesinado ni siquiera por el sicario que nunca disparó el arma, sino por los escoltas del DAS. Sí, y eso es lo que se está investigando en este momento. Si efectivamente eso sucedió, pues imagínate la gravedad de la situación. Así que nosotros esperamos verdad, esperamos justicia y esperamos que esto pueda contribuir a construir una paz y una nueva narrativa de nación. Para terminar, estamos ahora adelantando distintos procesos de paz que esperamos sean irreversibles. Pues bueno, creo que el crimen contra mi padre no solamente fue un magnicidio político, sino fue un crimen contra la paz, porque después de su asesinato entramos en unos ciclos muy degradados de la violencia en nuestro país. Estas son las verdades que esperamos alcanzar, no nosotros como familiares solamente, sino que yo creo merece la sociedad colombiana. María José, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. A ti muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, en días pasados, desde el corregimiento del Salado en el Carmen de Bolívar, el presidente Gustavo Petro asignó 780 hectáreas de tierra a campesinos y víctimas de despojo. Estas tierras, que habían sido arrebatadas por grupos paramilitares, según declaró el mandatario, terminaron beneficiando a la empresa de cementos Argos. Esto derivó en un amplio ruido y discusión mediática. Argos respondió en una carta que no era su propósito polemizar con el primer mandatario de la nación, pero que debían rechazar cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento en el que no habían incurrido. Lo invitaron a preservar la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana, de la cual el sector empresarial es un actor trascendental que genera empleo y crecimiento para todos. Esto citando la carta que le escribieron al presidente Petro. Salieron otros personajes como el expresidente Álvaro Uribe en defensa de la compañía cementera al asegurar que durante su mandato trabajó con la entidad para un proyecto en Montes de María, pero que no avanzó por decisiones contrarias en las administraciones siguientes, mientras que hubo otros como el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, que en conversaciones con Sigue la W aseguró que el presidente tenía la razón al asegurar que Argos adquirió predios que fueron despojados a familias víctimas del conflicto de los Montes de María. Esto pese a que el ministro ha cuestionado a Petro en otros escenarios de otros temas. Queremos aprovechar esta discusión, este ruido mediático como raro, intentarnos salir de ahí y poner sobre la mesa o usarlo como excusa en este episodio para hablar del papel de algunas empresas en el conflicto armado colombiano. Para esto estamos con Ivonne Rodríguez, ex coordinadora del equipo de investigación sobre desplazamiento y despojo de tierras de la Comisión de la Verdad. Trabajó en la coordinación de ese equipo que luego aportó a varios subcapítulos del capítulo de violaciones de derechos humanos. Y con Daniel Marín, politólogo y abogado que investiga la relación entre la rendición de cuentas corporativa, los procesos de transición hacia la paz y la economía política del conflicto armado. Es también profesor de la Cátedra de Derechos Humanos, Desarrollo y Empresas en la Universidad de los Andes y fue asesor experto de la Comisión de la Verdad sobre dinámicas económicas del conflicto armado. Hola Daniel, hola Ivonne, bienvenidos a Capital Político. Buenos días, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Hola Juan Pablo, mil gracias por la invitación. Bueno, empecemos igual con la noticia para ir llegando como a lo más estructural. Ivonne, ¿qué podemos decir de este debate, de este desencuentro, como lo queramos llamar, entre el presidente Petro y Argos? Esto pues teniendo en cuenta que las afirmaciones del presidente están basadas en 22 fallos judiciales de restitución de tierras,
en el caso documentado del despojo que ocurrió en los Montes de María. ¿Qué análisis nos puede dar como de esta discusión que se ha dado en estos últimos días? Vale, pues mira, yo creo que este caso es un ejemplo de lo que el informe de la Comisión llamó la reconfiguración violenta del territorio. Es decir, cómo en el contexto del conflicto armado colombiano, los modos y usos del suelo, pero sobre todo de la vida de las comunidades, cambió en este contexto. Este caso puntual lo que nos refleja es que había unas comunidades campesinas, un campesinado que estaba arraigado, que vivía en la región de los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, produciendo alimentos. Los Montes de María fue una despensa agrícola muy importante para el país. Fue epicentro de la reforma agraria que se viene impulsando desde la década del 60 y que no se ha logrado por diversas razones y que sigue siendo eje central de la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016, nuevamente con el título de la Reforma Rural Integral, porque claramente se ha evidenciado a través de incluso de la comisión histórica previa, digamos, a la Comisión de la Verdad, que analizó las causas del conflicto, que refiere que precisamente los problemas por la tierra son centrales o medulares en nuestro conflicto, que permanentemente se recicla. Entonces quiero decir con esto que el esclarecimiento eh, sobre cuáles han sido esos actores, ¿sí?, que han participado en esta o que tienen que ver de alguna forma o que se han beneficiado, si lo podemos decir con mucha más claridad y concreción, de este conflicto armado, pues ya realmente data de más de 10 años, desde que empezó la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011, pero que empezó su implementación el 1 de enero de 2012, de una forma, digamos, muy directa, diría yo. Los jueces y juezas y magistrados especializados en restitución han evidenciado que en varias regiones del país lo que hubo fue un proceso de acumulación de tierras, ¿cierto?, en el contexto del conflicto, en la que participaron unos terceros, o sea, unas personas que llegaron y compraron masivamente esas tierras y luego se las transfirieron o se las vendieron a diversas empresas. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo una empresa compra varias tierras para desarrollar un proyecto de mayor escala, en este caso un proyecto de reforestación con fines comerciales, eh, y que, pues, digamos, en los procesos de justicia transicional se empieza a advertir, hey, aquí hubo un beneficio en medio del conflicto, porque antes de comprar las tierras o hacer cualquier inversión, las empresas deberían hacer un proceso de verificación, que jurídicamente lo que llama la Ley de Restitución de Tierras, que por fortuna se prorrogó por medio de la Ley 2078, se va hasta el 2031, porque no se alcanzó a cumplir el objetivo total de la restitución que se había planteado inicialmente. Lo que dice es, cualquier persona que compre o invierta debe cumplir con la llamada debida diligencia. Si eso lo traducimos al lenguaje coloquial, ¿qué es? Hacer la tarea bien hecha. Si tú vas a invertir mucho dinero, si vas a usar además recursos que el Estado te está facilitando, por ejemplo, a través de incentivos, pues hay que hacer bien la tarea. Claro, invertir en un país como Colombia es una tarea y es un reto enorme, pues por nuestro contexto y nuestra particularidad, pero hace parte del paso a paso de seguir. Y cierro, digamos, para no extenderme tanto con la primera respuesta, y es que por eso, cuando hay procesos en los juicios de restitución, cuando hay diferencias entre quien reclama y quien se opone, el opositor, en este caso varias empresas, tienen que probar la buena fe exenta de culpa. ¿Qué es la buena fe exenta de culpa? Volvámoslo al lenguaje coloquial. No basta decir, es que yo no sabía que estaba comprando, ¿cierto?, unas tierras donde hubo violaciones de derechos humanos, donde hubo desplazamientos, masacres y demás. No basta eso, sino basta probar que hizo toda la diligencia que acabo de decir previamente para cumplir, digamos, con los requisitos de ley. Y eso genera, digamos, ¿cierto?, unas tensiones muy fuertes en los procesos de restitución. Daniel, dicen las investigaciones del papel de las empresas del conflicto armado precisamente en términos de esta debida diligencia y en términos de la buena fe, bueno, que hemos encontrado
del papel de terceros en el marco del conflicto armado? Pues lo que muestran sobre todo las investigaciones judiciales en los procesos anteriores al actual proceso que viene con el proceso de paz, que es el proceso de justicia y paz y la restitución de tierras, es que no es un fenómeno excepcional, que realmente el involucramiento del sector corporativo no, si bien no es la regla, pero sí tiene unos casos que son bastante ilustrativos de que al final hay aprovechamiento económico del conflicto armado interno. Por ejemplo, para poner dos investigaciones sobre la mesa. Una se la realizó de justicia hace unos años y haciendo un análisis de la verdad judicial que salieron en las sentencias contra los paramilitares en el marco de justicia y paz, encontró más de 700 actores que están mencionados en esa verdad judicial y que tienen algún tipo de relacionamiento con el paramilitarismo armado. Ese tipo de relacionamiento lo podemos pensar como en dos vías. Una, cuando el actor corporativo actúa directamente en la violación de derechos humanos o cuando el actor corporativo se beneficia del clima de conflicto armado para adquirir tierras, por ejemplo, como en el caso de Argos. Otra investigación que creo que vale la pena rescatar fue una que hicimos justamente en la Comisión de la Verdad y que quedó en el capítulo de violaciones de derechos humanos del informe. Allí se encontraron dentro de las sentencias de restitución de tierras al menos 258 actores económicos. Y solo para mostrarles como en clave de sectores que encontramos que los principales sectores económicos vienen del sector petrolero, del sector de la palma aceitera, otras agroindustrias y el sector minero energético. En menor medida tenemos otras como el sector financiero, las forestales como en el caso de Argos, el sector inmobiliario y la ganadería. Esto quiere decir que si se dan cuenta las dinámicas que sobre todo se están evidenciando en los procesos transicionales son dinámicas económicas que se centran en lo rural. Y por eso es importante entrar a pensar cómo se da la debida diligencia dentro de esta expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, o expansión de la economía en el campo colombiano. Por eso está íntimamente ligado y yo creo que por eso también la ministra de Agricultura se refirió a este caso en múltiples ocasiones. Yo quisiera complementar algo que acaba de explicar Daniel, también con base en unos periodos que a partir de este análisis, por ejemplo, de las sentencias de restitución y de la escucha que hizo la comisión escuchó por lo menos a 883 personas que relataron casos de despojo, ¿sí? de todo tipo, y que, digamos, nos permitieron tejer, ¿cierto? Como la humanidad y los rostros más allá de las cifras, ¿no? Más de decir, esta es la cifra, sino cuáles son las historias humanas detrás de esto. Y hay unos tres periodos que nos permiten como entender esas luces que nos está advirtiendo este caso, que está en la discusión, ¿cierto?, de la agenda pública. Y uno es que si miramos, digamos, este tema de la reconfiguración violenta, hay un periodo muy marcado que es entre 1990 y 2002, que la comisión llamó el desmadre. Lo llamó el desmadre, ¿por qué? Por el volumen de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los diversos territorios que componen lo que llamamos Colombia. ¿Y por qué ocurrieron ese volumen de violaciones de derechos humanos? Pues porque había una sostenida disputa territorial entre actores armados. Y cuando me refiero a actores armados, me refiero a los legales y a los ilegales, ¿sí? En una tensión muy, muy fuerte de quién gana el gran botín, que es el control territorial. Y lo que ocurre allí es una primera fase de lo que también llamamos en la comisión el despojo material. ¿Qué es el despojo material? La imposibilidad de vivir en la tierra o en el territorio, ya sea para las comunidades étnicas, a las comunidades indígenas, en las comunidades afrocolombianas o el mismo campesinado, ¿sí? ¿Cómo ocurría esto? Pues a través de desapariciones forzadas de los líderes, lideresas, ¿cierto? Esos territorios, masacres, principalmente, ese fue un patrón, ¿cierto? Y eso generó masivamente que la gente abandonara sus tierras y territorios. Luego viene otro periodo gigante, que es 2002-2016, y aquí quiero hacer un paro, que se llama explotar la tierra controlada. Es quién gana, qué actor armado gana el pulso territorial en determinadas regiones. Entonces hay un periodo de ocupación armada
del actor que ganara, ¿cierto? ¿Cuál es el actor que ganó acá? Y se hace el control, ¿cierto? Por la vía armada con mucha violencia y miedo, que hace que la gente no tenga la posibilidad de retornar, pese a un desplazamiento sostenido, ¿cierto? Que la gente dice, estoy en unas condiciones de vulnerabilidad, pero no hay cómo volver, porque el actor armado sigue ahí. Y justo en 2006, entre 2005 y 2006, cuando ocurre la desmovilización de las AOC, un poquito después, antes del 2011, o sea, estoy hablando de este margen, ¿no? Entre 2006 y antecitos del 2011, en ese periodo, lo que ocurre es lo que llamamos el despojo jurídico. Es como una ventana en que luego empieza una transacción de tierras, ¿cierto? Y es que, digamos, por la vía, digamos, legal a mucha gente se le revocó la parcela que, por ejemplo, se le había adjudicado, en su momento se le adjudicó. Tú sabes que la institucionalidad agraria ha cambiado de nombre, ¿no? Primero fue el INCORA, luego el INCODER, después de la firma del acuerdo, la Agencia Nacional de Tierras, que en su momento la institucionalidad agraria las adjudicó, se las revocaron, les dijeron, no, usted no cumplió acá con los parámetros de la reforma, entonces le revocamos la titularidad, ¿no? Sin, digamos, evidenciar, probar que estas personas abandonaron la tierra, no porque no quisieran trabajar la tierra, es porque las estaban matando, ¿no? Y en otros casos era porque realmente no habían procesos de formalización de la tierra y eso fue aprovechado por algunos compradores que llegaron y dijeron vamos a comprar tierras masivamente y a englobarlas, a acumularlas. La reforma agraria, la ley agraria impide acumular tierras que tienen origen en la reforma, ¿sí? Y más aún si son baldíos, son de origen baldío. Y en otros casos fue directamente organizado, ¿no? Es como, bueno, nos vamos a la notaría, usted tiene que vender esto, la gente le tocó firmar. Hay un patrón muy particular, esto ocurría generalmente, o por lo menos yo lo he visto en varios casos, es una gran contradicción. En diciembre, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, finalizando las notarías funcionando, comienzos de enero, firmas masivas, revocatorias masivas, un despojo, digamos, jurídico, o sea, se llevó al papel y, digamos, ahí se profundizó aún más el despojo. Y ya después del 2011, cuando ya por fin las víctimas tienen una herramienta para reclamar lo que les despojaron, porque la ley de víctimas y restitución de tierras es crucial en el reconocimiento de las víctimas en Colombia. Por primera vez pueden reclamar las tierras que les despojaron violentamente. Y dicen, hey, somos víctimas, nos pasó todo esto. Solo después de ese periodo es que la gente siente que tiene como un abrazo institucional para volver. ¿El problema cuál es? Que después del 2011 ya hay una transformación del suelo, del uso del suelo. Y se encuentran con lo que acaba de decir Daniel. Es otro paisaje, ¿sí? Se encuentran con tierras tapizadas en palma, tapizadas con teca o con una gran mina para explotar cualquier mineral, o porque ya se está proyectando allí una gran obra de infraestructura, ¿cierto? Entonces, después lo que ocurre es como una especie de el despojo productivo, se le llama así. Hay tres fases, ¿no? Que hace muy complejo este proceso y que yo quiero aclarar acá, y creo que Daniel lo ha explicado también, y es que el sector empresarial y corporativo, que ha estado, digamos, vinculado en estos procesos de restitución, digamos, formal, digamos, a través de la documentación que en su momento ha hecho la unidad de restitución de tierras a través de sus equipos de contexto, que queda reflejado en las demandas y que luego es estudiado por juezas, jueces, magistradas y magistrados, lo que dice es hubo una cadena de beneficio. Es decir, no que se hayan relacionado directamente con actores armados, sino que en esa cadena de transferencia terminaron, ¿cierto?, adquiriendo y acumulando tierras que le pertenecían digamos, a comunidades étnicas o a comunidades campesinas, que sufrieron y siguen sufriendo mucho el contexto del conflicto. Entonces yo sí quisiera hablar como que quería, digamos, explicar estos periodos, porque este caso es una piecita del rompecabezas, una. Pero desde hace 10 años han aflorado ya muchos nombres. El problema es cómo conectarlos. Ese es el reto de la sociedad civil para que esto no nos vuelva a pasar. Cierro con un último detalle, perdón que me extienda. No es que podamos ponerlo como blanco y negro. Yo creo que Daniel también nos puede hablar esto sobre el tema de la responsabilidad. Y es
nosotros fuimos encontrando unas particularidades o coincidencias, y es generalmente en las zonas donde hubo procesos de reforma agraria, esa reconfiguración violenta del territorio luego terminó traducida en agroindustria, en proyectos de agroindustria, ¿sí? Que lo que hicieron, digamos, fue eh, acumular varias o muchas, si se puede decir así, antiguas parcelas o, digamos, territorios que habían sido parcelados para la reforma. ¿Por qué? Porque necesitaban extensiones para poder desarrollar ese proyecto productivo que, como decía, por ejemplo, hace un momento Daniel, palma de aceite, proyectos de reforestación, para poner algunos ejemplos. Y territorios mucho más amplios, por lo que implica, por ejemplo, desarrollar minería, proyectos mineroenergéticos y de infraestructura, hay una mayor correlación con el despojo a territorios étnicos, o sea, me refiero a resguardos y a consejos comunitarios. Entonces, no quiero decir que sea así, o sea, que siempre fue así, pero sí hay un patrón. O sea, en las zonas donde se despojó generalmente a campesinos, luego se instalaron proyectos agroindustriales de gran escala. Y en los territorios étnicos, donde las comunidades llevaban años pidiéndole al Estado, hey, por favor, reconózcanos como resguardo, reconózcanos como consejo comunitario, que no estamos hablando de 100, sino ya de 100 hectáreas, sino de miles, ¿cierto? Donde la concepción del territorio es muy distinta a la que nosotros tenemos. No se mide ni siquiera en hectáreas, es lo que significa la naturaleza de las prácticas culturales, ¿cierto? Allí lo que hubo luego fue un despojo productivo más asociado al desarrollo de proyectos mineroenergéticos y de infraestructura, obviamente también de gran escala. Daniel, aquí ya Ivonne toca un poco hacia donde quería que fuéramos, que son los patrones y los momentos, los distintos, digamos, momentos en que se intensifica o que cambia o se transforma el papel de las empresas en el conflicto armado. No sé si quiera agregar algo frente a esto. No, yo solamente agregaría dos cosas. Una, eh, con el despojo material viene lo que se ha llamado el vaciamiento del territorio. Es realmente que no es despojar un poco también de la humanidad que puede oponerse o ejercer resistencia a ciertos procesos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que vemos es que el Estado, y yo creo que por eso viene a colación muy bien, Juan Pablo, lo que decías de la reacción del presidente Uribe, porque usualmente el Estado promueve actividades económicas y incluso financia actividades económicas. Lo que pasa es que, y lo que hemos visto es que hay muy poca democracia en la forma en cómo se promueven esas actividades económicas. Es decir, usualmente se piensa como, pensemos en un puerto, pensemos en una carretera, pensemos en la financiación de grandes agroindustrias o en la concesión de actividades petroleras y mineras. Usualmente no hay conexión o participación de las comunidades en donde se va a ver por lo que nosotros llamamos como la zona de influencia de esas economías en lo rural. Y allí, entonces, se pierde toda la noción de qué afectaciones hubo, qué afectaciones va a haber con esto, si se impulsa un proyecto. Y entonces, por eso es que al final nosotros hablamos, y ahí concuerdo con Ivonne, hablamos de lo que se llama el despojo productivo. Porque al no tener en cuenta realmente las nociones territoriales del desarrollo, estamos imponiendo en democracia unas actividades económicas que se están aprovechando del conflicto. Y una segunda parte de ahí tiene que ver eh, con una frase que siempre nos decían y es que una tierra en conflicto no vale nada. Y es justamente que hay que prender las alarmas cuando las empresas empiezan a adquirir de forma masiva tierra y si esa lo está haciendo a muy bajo precio. Porque es allí donde empezamos a ver que realmente empiezan los beneficios económicos del conflicto armado. Y esto sumémosle que no hay lo que ha sucedido en la etapa que Ivonne llamó el desmadre, es que al ámbito empresarial, bajo la lógica de que supuestamente hay una promoción del desarrollo económico, se le ha dado una desregulación. Es decir,
En el ámbito jurídico, las empresas cada vez han tenido menos, digamos, estándares u obligaciones que cumplir en los ámbitos laboral, en los ámbitos ambientales, por poner dos ejemplos. Y allí, en ese aprovechamiento, el Estado pierde el control de realmente monitorear lo que está sucediendo. Y allí, en esa desregulación, es donde empezamos a ver los problemas. Por eso, al final, y de pronto me estoy adelantando, Juan Pablo, pero al final, en clave de recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lo que pensamos nosotros es que es muy importante empezar a generar la discusión sobre una política pública amplia y de Estado sobre el rol de los derechos humanos en la actividad empresarial en Colombia. Teniendo en cuenta que tenemos unas particularidades que nos enfrentamos por la naturaleza del conflicto armado que vivimos. ¿Cuáles son las otras herramientas legales a las que están amarradas las empresas? Esto pues en términos no solo de la Constitución, sino también puede el derecho internacional que haga parte del bloque constitucional. ¿Cuáles son como esas leyes a las que debe responder la empresa también viendo este escenario de conflicto armado? Yo diría rápidamente que en el ámbito internacional sucede más o menos lo mismo, porque no estamos hablando que Colombia sea una excepción. Esto es una tendencia global de desregulación de la actividad empresarial. En el ámbito internacional se ha promovido la creación de un tratado, por ejemplo. Ese tratado se cayó a principios de los 2000 y está ahorita otra vez resurgiendo la idea de volver a generar un tratado que incluso se está escribiendo en estos momentos desde Ginebra. Y a la par hay un proceso que se llama el proceso de los principios rectores de empresas y derechos humanos, en el que no es necesariamente una pauta de obligatorio cumplimiento, sino que empieza a recoger como algunas lógicas de cómo los estados, las empresas y la sociedad civil interactúan en ese tipo de conflictividades. Y ahorita lo que hay pues es básicamente una lógica de que el Estado tiene que proteger los derechos humanos que contempla su Constitución, que las empresas tienen que respetarlos y que las empresas tienen que elaborar un proceso de debida diligencia y que se debe asegurar un acceso a mecanismos de reparación, incluyendo los mecanismos de reparación que surgen a partir de la justicia transicional, como los de restitución de tierras. Pensemos también en la JEP, pensemos también en justicia y paz. Todos los mecanismos judiciales y no judiciales de reparación se deben activar. ¿Qué hemos visto? En el caso colombiano ha habido dos políticas de empresas y derechos humanos, una en el gobierno Santos y otra en el gobierno Duque, debo decirlo desde mi punto de vista, con casi nula implementación. Entonces, por eso es que también la comisión en su momento dijo, esto no puede seguir siendo una política gubernamental en donde cada gobierno viene y impone sus agendas sin mucha medición de política pública, de indicadores, qué ministerios están a cargo, realmente quién va a presionar para que la actividad económica realmente cumpla los derechos humanos y ambientales. Y por eso pues, la comisión se arrojó a decir como eso necesita ser una política de Estado. Y de pronto que ya oyendo un poquito la introducción que hacías, Juan Pablo, un poco que puede ser un punto de partida para ese acuerdo nacional que están llamando los empresarios. Ok. Ivonne, quisiera juntar con las siguientes dos preguntas que tenía en una. Según esto, ¿qué podemos decir del impacto transgeneracional de toda esta discusión y qué recomendaciones hay? Que además pues hay unas recomendaciones desde la Comisión de la Verdad, mucho que podemos decir de esas recomendaciones y de los impactos pues que seguimos igual teniendo del papel de las empresas dentro del conflicto armado y pues de las guerras recicladas que continuamos teniendo. Sí, Juan Pablo, yo creo que para responder de forma conectada, perdón, las dos preguntas es partir de una reflexión. Y yo creo que todo esto que nos ha pasado y que nos sigue pasando, y que pues digamos el informe de la comisión lo que hace es eso, ¿no? Como poner sobre la mesa varias verdades para generar una reflexión profunda como sociedad y realmente que no volvamos a repetir una historia tan cruda y es parte de la siguiente pregunta y es, ¿cómo podemos convivir y construir país
basado en un valor fundamental, que es el respeto, ¿sí? El respeto parte del reconocimiento de las otredades, del reconocimiento de la diferencia, del reconocimiento de las formas y modos de vida de las comunidades, y por tanto de reconocer los derechos territoriales de todas las comunidades, ¿sí? Que habitan nuestro territorio, que es bien diverso y que además está, valga la redundancia, reconocido en la Constitución Política del 91, ¿no? Lo que pasa es que pues somos un país en el que todo está muy hermoso en el papel, pero en la práctica pues hay un abismo. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento y explicaba Daniel sobre por qué de forma histórica, desde ese beneficio personal o desde esa mirada muy colonialista, se imponen, ¿no? Se imponen esas miradas de qué es el desarrollo y cómo se debería desarrollar todo el país, pasando por encima de la gente, ¿no? Y eso es una, digamos, hay una reflexión ahí muy profunda que sí tiene que ver con un anclaje colonial que ha marcado mucho nuestro país y es el racismo, ¿no? Es considerar que por allá hay unos territorios vacíos o que se vale vaciarlos porque las personas que están allá no son productivas o no generan desarrollo, entonces no importa lo que hagamos con esas personas y con sus territorios. Allá hay una reflexión de fondo muy compleja. En ese sentido, digamos, yo creo que, digamos, claro, más allá de la discusión que uno ve, digamos, en los litigios de tierras, en este tema de quién asume, por ejemplo, la responsabilidad de lo que ocurrió. Yo creo que conectando a estas reflexiones, siempre pensar en los impactos. No basta solo ver los impactos territoriales en la naturaleza, sino también los impactos psicosociales en las personas, en las comunidades. Esto quizás está menos documentado. Yo creo que la comisión hizo un esfuerzo muy importante para trabajar y abordar el tema de los impactos en diferentes dimensiones, pero ver cómo, por ejemplo, familias que perdieron su tierra por, por, digamos, efectos del despojo, después de 20, 25 años, de ver toda la dificultad para retornar y ser restituidos, hay lideresas y líderes que les ha dado cáncer, que les da un infarto, que sufren de ansiedad, sufren de depresión, con ese anhelo permanente y de añoranza sobre la tierra, ¿no? Yo creo que es entender esto desde lo humano también, ¿sí? Más allá del número de hectáreas y todo esto, es qué pasó, qué está pasando con la vida de esas personas que llevan 20, 25 años esperando una restitución integral. Y allí conecto con la principal recomendación, pues ya Daniel habló una que también es fundamental, sobre todo el tema de política pública, pero yo creo que es un eje central, de verdad lograr la implementación del punto uno del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Ujú. Daniel, misma pregunta. ¿Qué podemos decir entonces de los impactos transgeneracionales y los efectos que seguimos viviendo, las situaciones que seguimos viviendo? Y frente a eso, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Juan Pablo, ¿no? Hubo una experiencia que tuvimos cuando estábamos investigando en la comisión, y es que mientras estábamos haciendo los informes, las investigaciones, entrevistas, oyendo a víctimas, a victimarios, a otro tipo de actores como los actores empresariales, eh, sucedió de repente el paro nacional, sucedió de repente los reclamos en torno al desempleo, en torno a pues a la forma en cómo se estaba promoviendo el desarrollo económico en el país. Y eso, pues para mí fue muy interesante y poco frustrante en su momento, pero ahorita que lo pienso en perspectiva, realmente fue muy interesante ver cómo realmente estamos hablando de procesos históricos largos. Hay un ejemplo que se me viene a la cabeza muy duro de esa época, fue el, el caso de la masacre de Llano Verde, en el Valle del Cauca, y justamente que tiene que ver con todo esto, ¿no? Como unos muchachos racializados, empobrecidos, son asesinados en la mitad de un conglomerado, en un cañaduzal. Y justamente como al día de hoy hay mucha impunidad frente a ese caso. Y esa suele ser la regla, que cuando existen violaciones de derechos humanos, permanece la impunidad sobre el caso.
Entonces, exige realmente que para que empecemos a pensar en las generaciones futuras, realmente no solamente basta con dilucidar, como lo hicimos en la Comisión de la Verdad, sino realmente implementar una judicialización efectiva. Eso por un lado. Por otro lado, en el término de impactos transgeneracionales, ha habido otro impacto que me parece muy marcado y es el impacto en la cultura. Y realmente cuando uno rompe la cultura, rompe la idea de la tierra como parte esencial de las culturas en Colombia, realmente ya realmente ha consolidado el despojo. Yo creo que ahí es cuando ya hay el despojo, por ejemplo, cultural, realmente ya hemos llegado a un punto en que el arraigo, el volver, el retorno, la protección de la tierra ya no hace parte de la agenda de las comunidades. Recuerdo mucho, y bueno, y creo que aquí no violó el deber de confidencialidad de la comisión, pero recuerdo mucho en una entrevista que con respecto al corredor minero de la Jagua en el Cesar, que un profesor decía en la comisión, mire, en todos los festivales del centro y sur del Cesar, los festivales se llaman Festival de Tambor, pero en la Jagua de Ibirico se llama el Festival del Carbón. Y en el Festival del Carbón hay pancartas en todo lado y está financiado por todas las empresas carboníferas. Y para él eso le parecía que era una muestra de que ya se había roto, que se había subvertido lo que era realmente interesante para esa comunidad. Y por eso es quienes venimos insistiendo en que tiene que haber un voto a esto, tiene que haber una regulación sobre la responsabilidad social empresarial, tiene que haber una regulación sobre la forma en cómo se relacionan las fuerzas del Estado con la empresa y con la labor y con los trabajadores y las comunidades en sus entornos. No lo hacemos, como se ha dicho en otros gobiernos, de que existe un sesgo antiempresarial, que incluso lo vimos con la reacción frente a Argos. Es que realmente en democracia se pueden poner críticas al desarrollo empresarial y en democracia tenemos que solventarlo, pero no puede ser que la crítica sea entendida como un sesgo antiempresarial y por eso vuelvo a lo del paro. Cuando era lo del paro, lo que se decía era que la narrativa era que simplemente las empresas tenían la responsabilidad de todo. Y yo estoy de acuerdo, las empresas no tienen la responsabilidad de todo lo que sucede en el país. Pero el hecho de que la gente perciba que no tiene ninguna regulación, de que realmente se valen por sí mismas y el Estado no puede hacer nada y las personas no pueden hacer nada frente al desarrollo económico que promueven, realmente al final lo que hace es que se generen estos choques sociales, que es lo que buscamos realmente que no se repitan. Por eso es que es clave como la reforma sobre la actividad empresarial es clave en este punto, porque si no, es muy probable que los ciclos de violencia se sigan perpetuando en estas zonas, pues en gran parte por todo lo que acabamos de mencionar durante esta charla. Y es que siguen habiendo procesos que se reproducen porque no cambia la forma en cómo la actividad empresarial se relaciona con los territorios. Bueno, pues creo que la invitación es a acercarse a estas verdades que nos permiten entender de una manera estructural lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo como país, ¿no? Y creo que pues esta conversación nos acerca a ese entendimiento estructural más allá como de lo que puede suceder en los titulares, entender que estos son problemas de raíz muy fuertes y que nos plantean un montón de preguntas alrededor de lo que ustedes mencionan, del progreso, de lo que es importante para una comunidad y de la relación que estamos teniendo con el territorio. Daniel e Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Muchísimas gracias, qué interesante y qué importante esta conversación para la sociedad civil. Gracias, Juan Pablo, y siempre pues en lo que podamos ser útiles. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales
se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.